dice la palabra que anduvo predicando, enseñando y sanando toda enfermedad. Usted recordará que en alguna ocasión vino un ciego y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el siervo dijo, que vea solamente. Y dice la palabra que el Señor dijo, conforme a tu fe te sea hecho. En otra ocasión, a otro ciego, dice la Biblia que el Señor escupió en el suelo, hizo un poquito de lodo y le puso en los ojos y le mandó a lavar. Si hubiésemos sido uno de nosotros, hubiésemos comenzado con el ministerio del lodo milagroso. Porque siempre somos así. Dios hace algo por su gracia y nosotros nos apropiamos y lo patentamos. Ay, pobre que el otro predique sobre lo que yo predico. Eso no es de Dios. Por eso es que Dios, mire, hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él es el soberano. El profeta dice, le dirá el barro al alfarero cómo quiere ser hecho. Y eso es una pregunta que tiene una sola respuesta. No, eso es imposible. Y en esta mañana estamos aquí nosotros como el barro en las santas manos del alfarero. Dígale, Señor, haz de mí como tú quieras hacerlo. Si crees que no estoy cumpliendo conforme al propósito tuyo, ¿qué dice? Rompe mi vaso. Hazlo de nuevo. Pero ese proceso es duro, es difícil. Ese proceso es doloroso. Pero ¿sabe qué? El producto final servirá para que la honra y la gloria sea para Dios. Y la bendición se quede con nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Si es necesario que nuestra vida tenga que ser rota, que lo haga. Pero que el propósito de Dios sea hecho en nuestras vidas. Amén. Mire, en este pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos dice que Jesús estaba en una sinagoga en el día de reposo. Podríamos decir, para ciertas personas o denominaciones, era el día sábado. Y supuestamente por la tradición, por la costumbre, la cultura, el sábado, de acuerdo a la ley, no se podía hacer absolutamente ningún trabajo. Para los que guardaban la ley, ese día, desde el viernes 6 de la tarde hasta el día sábado 6 de la tarde, no podían hacer absolutamente nada. Ni él, ni su familia, ni sus criados, ni el extranjero que habitaba en la casa de un judío. ¿Qué significaba esto? Que la gente estaba cautiva a una tradición, a una costumbre. La Biblia dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para romper las doctrinas, los dogmas, las costumbres de la gente, y para enseñarnos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que el Señor Jesús, cuando estaba en la sinagoga en el día de reposo, en medio de la multitud, puso su mirada en una mujer.
Tal vez la condición de esta mujer atrajo la mirada del maestro sin que ésta posiblemente estuviese esperando algo recibir ese día, pero el día de su milagro llegó y era ese. Y aunque ella no lo esperaba, aunque ella no estaba en la agenda del programa de los hombres, pero estaba en primer lugar en la agenda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice que esa mujer, dice, tenía un espíritu de enfermedad. La enfermedad en muchos de los casos es un espíritu dentro del cuerpo de una persona. Es un espíritu que viene para atormentar, que viene para causar dolor, para robar la paz, que viene para destruir el espíritu, el alma y el cuerpo de un individuo. Pero dice la Biblia, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para traernos vida, salud, salvación, liberación en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. El espíritu de enfermedad. Mire, en primer lugar, dice la Biblia que estaba cautiva por 18 años. La cautividad posiblemente hoy nosotros la denominaríamos de otra manera. Depresión podría ser una. Angustia, temor. Lo que trae la enfermedad a una persona y de pronto a una familia son justamente estas cosas. Cuando una persona recibe una mala noticia, mire, la misma noticia hace que esa persona se deprima y la depresión hace que esas células, sea cáncer, sea cualquier enfermedad, comiencen a atacar con mayor agresividad. Por eso es que la palabra del Señor dice que si alguno está enfermo, si alguno está triste, si alguno está deprimido, dice la Biblia, cante alabanza y alabe y adore al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la depresión lo que hace es más rápido la acción para la cual el enemigo se ha entrado en una persona. Esta mujer deprimida, con angustias, con temores, posiblemente traumas. Hoy se le da un sinnúmero de nombres, fobias. Hay gente que tiene temor de subirse a un avión. Hay gente que tiene terror subirse o encerrarse en un ascensor. Todas estas cosas la Biblia nos habla de que son ¿qué? Espíritus que quitan la paz, que roban la calma de una persona. En segundo lugar, entonces vemos que hay espíritus para tener cautivo al hombre. Mire, dice la Biblia que andaba ¿qué? ¿Cómo dice que andaba? Encorvada, 18 años ahí, sin poder hacer absolutamente nada. Era un espíritu para tener cautiva a la persona. En segundo lugar, la Biblia nos habla, dice, de que hay enfermedades que son para muerte. Mire, Génesis capítulo 5 nos habla de la genealogía o los descendientes de Adán. Y usted sabe que el hombre fue creado para vivir eternamente y para cumplir un propósito, como fue el de reflejar la imagen de Dios. Por eso me gustó, y mire, aunque no nos ponemos de acuerdo muchas veces con el hermano Juan que hace los boletines ni dirige la alabanza, pero confirmaba lo que decíamos en esta mañana, que nuestro deseo es reflejar al mundo ¿qué? Su amor. Porque el hombre ama al que le ama. El hombre ama cuando busca algún interés.
Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ese ama desinteresadamente. Ese ama grande y poderosamente. Ese ama con amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Si me amó a mí, ¿cómo no le va a amar a usted? Amén. Pero dice la palabra, dice que por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Por eso usted puede ver en el capítulo 5 de Génesis, dice la Biblia, que vivió Adán tantos años y procreó hijos e hijas, y después de ello vivió otros tantos años más, dice, y murió. Y luego habla de Sed, de Enoc, de Matusalén. Todos, dice, procrearon hijos, vivieron unos años más y murieron. ¿Sabe por qué? Porque por el pecado entró la enfermedad y con la enfermedad la muerte. Pero también la Biblia nos habla de que en alguna ocasión el Señor Jesucristo dijo que la enfermedad que estaba sufriendo su amigo Lázaro, dice, no era para muerte. Aunque usted sabe la Biblia, y Lázaro, ¿qué estaba allá? Lázaro ya estaba hasta enterrado. Hay enfermedades para muerte física. Hay enfermedades que emocionalmente le matan al hombre. Usted puede tener, aparentemente puede estar vivo, pero sin sueños, sin propósito, sin metas en la vida. ¿Para qué vivir así? La Biblia nos habla en Génesis capítulo 25, verso 32. Nos habla de un hombre que prácticamente estaba muerto en vida. Este joven llamado Esaú, a quien Dios le había dado la bendición de ser el primogénito. Y teniendo la bendición de la primogenitura, este hombre dice que en una ocasión dijo, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Mire, decíamos en alguna ocasión, ¿quién no espera vencer? Ya está vencido. Usted y yo sabemos que tarde o temprano algún día vamos a morir. Pero pensar que porque algún día vamos a morir, no vamos a luchar por alcanzar nuestros sueños, sería vivir en vano, sería un desperdicio de vida. Decía alguien en una ocasión, debemos vivir la vida como si fuéramos a vivir eternamente en esta tierra. Planificar de aquí a unos 3 años, 5 años, 10 años, 25 años. ¿Cómo me veo yo después de 25 años? Me veo con nietos, bisnietos y tataranietos, pero también me veo bendiciéndoles a ellos con la bendición que recibí de mi Padre, con la bendición que recibí del Señor. Pero también dice que debemos vivir como si fuéramos a morir el día de mañana. Vivir en santidad, porque sabemos que la muerte es el paso a la vida eterna. Pero este hombre ya decía, si me voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Mire, emocionalmente ya no tenía ningún objetivo seguir viviendo. Pero también hay enfermedades, la Biblia nos habla, espirituales. Un espíritu de enfermedad puede venir para matar físicamente, puede venir para matar emocionalmente, o puede venir para matar espiritualmente. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, el apóstol Pablo dice, por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por eso es que hay hermanos que no sienten nada. Todo el mundo en el culto está brincando, saltando, sintiendo la misma gloria del Señor, y otros están más perdidos que Papá Noel en el mes de mayo.
No saben qué hacer. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente hay un espíritu de enfermedad que espiritualmente lo tiene ¿qué? Lo tiene muerto. Pero también hay otro espíritu de enfermedad que no es ni para matar emocionalmente ni para tener cautivo al hombre física o espiritualmente, sino que en el verso capítulo 11, versículo 4 de San Juan, dice el Señor Jesucristo hablando de Lázaro, dice que dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Posiblemente la enfermedad que te ha tenido agobiado, posiblemente ese espíritu que te ha tenido a ti siempre abatido en la angustia, en el dolor, en la frustración, que te ha dejado, que te ha tenido cautivo para no levantarte y tener un sueño, un propósito en esta vida. Posiblemente te sientes más muerto que vivo, pero déjame decirte, posiblemente eso no es para que te mueras ni física, ni espiritual, ni emocionalmente, sino para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Solamente depende de ti en esta mañana que el nombre del Señor sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Espíritu de enfermedad para tener cautivo, para matar o para que el nombre del Señor sea glorificado. Mire lo que causa un espíritu de enfermedad. En primer lugar, la Biblia dice que esta mujer estaba ¿qué? Encorvada por 18 años. ¿Qué es caminar encorvada? Es caminar en esta posición. ¿Qué significa eso? Solamente mirando hacia abajo, solamente mirando a la tierra. ¿Cuántos de nosotros andamos, aunque aparentemente andamos bien, con una buena postura? Porque ahora hay hasta zapatos y ejercicio para mejorar la postura, pero espiritualmente, emocionalmente andamos ¿qué? Encorvados. Eso significa ¿qué? Mirando solamente las cosas terrenales, mirando solamente las cosas de abajo, mirando solamente lo pasajero. La Biblia dice, no mirando pues las cosas que se miran o que se ven, porque estas son pasajeras. Así dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras. Amado, ese dolor, esa angustia, esa necesidad, esa privación que tú ves con tus ojos físicos, eso es pasajero en este mundo. Pero la fe, la esperanza, el amor, la salvación, eso viene de Dios, aunque tú no veas, pero son las cosas por las que nosotros debemos caminar. Amén. Dice la Biblia que de Moisés, dice que él caminaba, dice, mirando como a quién, como al invisible. Porque aunque él no veía, pero sin embargo parecía como que si él estuviera mirando algo que los otros no podían ver. Ese espíritu de enfermedad lo tenía encorvado, siempre mirando hacia abajo. No puedo, no tengo, no hay. Mire por aquí necesidad, mira por allá crisis. Déjeme decirle, el mundo está anunciando una crisis global y mundial. Pero la Biblia nos dice que cuando nosotros oigamos de todas estas cosas, levantemos nuestra cabeza en alto, miremos al blanco que es Cristo y nos regocijemos porque el día de nuestra redención está más cerca que antes. Bendito sea el nombre del Señor. Háganme en acuerdo el equipo de multimedia para el próximo domingo, enseñarles algo que está circulando ya en internet. Mire, científicamente, lo que se aproxima para
los próximos meses y los 2-3 próximos años, científicamente, ya el hombre está pronosticando o confirmando lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis. Y yo les voy a pasar un artículo para que usted se dé cuenta. Y lo hago no para que se asuste, lo hago para que se prepare. Lo hago para que salte de alegría, porque pronto se acaba la tristeza, pronto se acaba la angustia, pronto se acaba el dolor. Viene nuestro amado, viene Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que es lo más hermoso, que viene por nosotros. A su nombre, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Encorvada, dice la Biblia, que no se podía, ¿qué? Enderezar. La enfermedad nos tiene así, mirando solamente las cuentas, las facturas, los gastos que hay que hacer. ¿Cuántas veces usted ha dicho, estoy pasando por una crisis y no me puedo enderezar? No puedo levantar. Esas crisis por las que nos toca atravesar, posiblemente no es parte de la crisis normal y mundial que el mundo está viviendo, sino posiblemente es un espíritu de enfermedad que está queriendo robarte lo que Dios como hijo ya te ha dado, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que no se podía, ¿qué? Levantar. Esa es la obra del espíritu de enfermedad, esa es la obra del diablo, de Satanás. Mantenerte cautivo, mantenerte preocupado, angustiado, desesperado. Mire, una de las mayores causas de las muertes y de los accidentes que hoy suceden son producto del famoso estrés. Conversaba la otra vez con un vigilante sobre los problemas que ahora hay, tanto accidente y tanta muerte. Y yo le decía, hablando, digamos, desde mi punto de vista, yo le decía, es que con las carreteras buenas y los carros nuevos uno imprime velocidades y eso es. Me dijo, no, pastor. Me dice, el mayor problema, la mayor causa de los accidentes es el estrés con el que maneja la gente. Uno está manejando pero pensando en tantas cosas, en las enfermedades de los hijos, en que no puede pagar la renta, en que le cortaron la luz, en que no tiene, todas estas cosas hace que la gente maneje con tantos problemas. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede enderezarse ni levantarse. Pero mire, el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Si usted se levanta estando dormido, ¿qué va a pasar? Se va a caer, o a menos que sea sonámbulo, ¿no? Que camine dormido. Pero el primer consejo que Pablo da es, despiértate tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Hablábamos de enfermedades no solamente físicas o muerte física, sino muertos espirituales o muertos emocionalmente. Dice, levántate de entre los muertos. No esperes que Dios venga a hacer eso, que tú tienes que hacerlo. Porque si no, Pablo hubiese dicho, estate tranquilo, algún día Dios te va a venir a despertar, algún día Dios te va a levantar. Pero mientras tú no tomes la decisión, no tengas esta actitud de levantarte, vas a estar siempre durmiendo espiritual o emocionalmente, o muerto espiritual o emocionalmente.
Tenemos que tomar la actitud que tomó el hijo pródigo. Lucas 15 nos habla que cuando el hijo pródigo estaba sin fe, sin esperanza, sin mirar un futuro bueno para él, disputando con los cerdos las comidas, dice la Biblia que un día, dice, volviendo en sí, dice que dijo: he pecado contra el cielo y contra el Padre. Dice: me voy a levantar y voy a ir y le voy a decir a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Y la Biblia dice: y levantándose, se fue. En algún momento Dios va a poner en ti una idea, una palabra. En algún momento tú vas a escuchar un mensaje, alguien va a hablar respecto de tu problema. Pero quien tiene que levantarse eres tú. Que tú tengas la actitud valiente de decir: sí, no puedo seguir en esta condición, pero me levantaré. ¿Cuántas veces nosotros, después de oír un mensaje, salimos con un deseo, con una decisión? Y a veces uno dice: no, hasta aquí nomás. La otra vez conversaba con un pastor y el pastor me decía: no, Dios me dio una palabra. Y yo me sonreí, le dije: discúlpame que me sonría, ñaño. Y dice: no, yo ya sé que usted no me cree. Le digo: no, no es que no te crea, pero dame el beneficio de la duda. Le dije: porque tantas veces que te he oído lo mismo. Nos han hablado siervos de Dios: Edwin Santiago, Lucas Márquez, Basilio Patiño, Tommy Moya. Hemos escuchado a través de aquí del profeta Elkin González, que estaba con nosotros. Dios nos ha hablado de tantas maneras y siempre me has dicho lo mismo: ahora sí. Usted puede oír una palabra, un consejo sencillo. Mire, yo siempre digo, aunque no se acuerde todo el mensaje, pero una palabra le puede ayudar. En el año 1986, estábamos pastoreando con mi esposa y mis hijos la iglesia Benecer en el Guasmo. Y de pronto un día, conversando con el apóstol Alfonso Díaz, yo siempre recuerdo, íbamos caminando y él me puso la mano sobre el hombro y me dijo: Jimmy, hay que pensar abrir una iglesia en el centro de la ciudad. Yo pastoreaba en el Guasmo y las iglesias de ese entonces estaban: dos en el Guasmo, una en el Camal, una en las Lomas de la Florida y otra en las Lomas de la Alborada, todos alrededores en los barrios periféricos. Y yo tenía ya 16 años pastoreando en el Guasmo. Y yo, cuando oí esa palabra, yo dije: dejar 16 años de trabajo donde ya teníamos una iglesia con local propio establecida. Yo dije: y volver a empezar. Yo dije: no, esto está loco. Pero ¿sabe qué? Esa palabra por un año estaba taladrando mi mente. Abrir una iglesia en el centro, abrir una iglesia en el centro, abrir una iglesia en el centro. Y no hice caso. Julio de 1997 me voy a un congreso en Cali, Colombia. Y en la aldea de Emaús, un predicador bautista predicaba sobre un tema que se llamaban las despedidas de Pablo. El pastor Harold Segura. Y él terminó su mensaje. Yo no me acuerdo de qué es lo que habló todo ese día, pero me acuerdo de cómo concluyó el mensaje. Y dijo: pastores, no sabemos cuándo necesitaremos más de Dios. Si para dejar una obra donde hemos dejado todo nuestra vida, o para empezar de nuevo una donde no contemos con nada. Y dijo: lo único que quiero decirles es que como pastores siempre necesitamos de Dios.
esa conclusión del mensaje fue prácticamente la que me llevó a tomar la decisión. Vine de allá, reuní a los hermanos en la iglesia y dije, hermanos, me voy. Octubre de 1997, me estaban despidiendo de la iglesia de Benecer. Una pequeña frase, pero quien tuvo que tomar la decisión fui yo. Hasta aquí nomás. Bueno, de ahí usted sabe la historia. En el año 98 empezamos en un lugar pequeño, Quisquis, Avenida del Ejército. Empezamos solamente con la familia. La hermana que comenzó pionera, fundadora juntamente con nosotros, la hermana Vicky. Después vinieron otros más y ahora somos lo que somos. Usted es parte de esta familia. Usted es parte de ver la gloria de Dios, porque eso es lo que hemos visto en este lugar. Pero tiene usted que tomar la decisión de levantarse, porque no puede seguir así como está. Porque ese espíritu puede tenerlo encorvado, puede tenerlo ahí mirando solamente las cosas materiales y pasajeras. Pero dice la Biblia que el hijo pródigo dice, y me levantaré. Y más adelante dice, y levantándose, se fue. Amén. Una idea tiene que convertirla en una acción para que usted alcance su bendición. Amén. Una idea, porque Dios va a poner en usted la idea, llámese como la quiera llamar, profecía, rema, lo que sea. Pero una idea, cuando usted la pone en acción, ahí viene la bendición. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mire, dice la Biblia, encorvada no se podía enderezar ni levantarse. En tercer lugar, dice la Biblia, no podía glorificar a Dios. ¿Sabe por qué no podía glorificar a Dios? Porque estaba más pensando en sus necesidades, pensando en sus problemas, llorando su fracaso, llorando su enfermedad, de tal manera, dicen los poetas, que cuando uno llora, las lágrimas no le dejan ver el sol. La enfermedad no le permitía a esta mujer mirar a Dios, mirar que estaba a punto de alcanzar la bendición. No podía glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor la liberó y la sanó, dice que lo primero que hacía, ¿qué dice? Y glorificaba a Dios. Amén. Mire, aún estando en su problema, dice la palabra del Señor que ella estaba cautiva, pero cuando Jesús la vio, y aquí encontramos posiblemente estos pasos para un milagro. En primer lugar, mire, la llamó. Dice que al verla Jesús, cuando Jesús la vio, ¿qué dice? La llamó. ¿Cuál es el primer paso para alcanzar tu milagro? Tienes que venir a Cristo Jesús. Tienes que venir a Cristo. Jesús te ha venido llamando de una u otra manera. Solamente cuando tú vengas a Cristo y la revelación de Dios venga sobre tu vida, vas a darte cuenta que por qué no te moriste cuando eras un niño, por qué de ese accidente que tuviste te salvaste, por qué cuando quisieron asaltarte no lo hicieron, por qué tantas cosas que pasaste. ¿Sabe por qué? Porque en todas esas cosas era Dios que te estaba llamando para poder Él cumplir su propósito en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la vio, dice la Biblia, la llamó.
estando frente a Cristo esta mujer. Porque cuando el Señor la llamó, ella vino a los pies del Señor. Mire, es importante que entendamos que para poder caminar dos personas necesitan estar ¿qué? Estar de acuerdo. El profeta Amós capítulo 3 versículo 3, el profeta Amós dice: ¿podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podrán andar dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? Imagínese con una persona que cuando usted dice que es de día, ella le dice que es de noche. Usted le aguanta hasta cierto tiempo, cierto tramo del camino. Mire, cuando andamos con Cristo, tenemos que andar de acuerdo con Él. Si Él dice que Él va a hacer el milagro, yo tengo que decir: sí, Señor, tú lo harás. ¿Cuándo, cómo, dónde? No sé. Pero si tú dices que lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es declarar fe. Eso es confesar. ¿Sabe que confesar viene del griego homologeos, que significa homologar al nivel de? La palabra de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios no se va a bajar al nivel tuyo, porque sería perder. Pero tú tienes que confesar y declarar al nivel que Dios está declarando en su palabra. La Biblia dice: porque cuando dos o tres se pusieran de acuerdo en algo, lo que pidan al Padre creyendo en el nombre de Jesús lo será hecho. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, la declaración de Moisés. Y por eso es que hay mucha gente que cuando quiere encontrar, digamos, cosas que en la Biblia, contradicciones en la palabra, lo encuentran. Pero Moisés, usted sabe, dice, Hebreos dice que Moisés no alcanzó a entrar, aunque Dios le permitió ¿qué? Ver la tierra prometida. Pero sin embargo, Moisés declaraba siempre, dice, las cosas que no se veían como si fuesen. Ese era casi como decir otro Abraham, porque caminaba como mirando al invisible. Y usted puede encontrar a Moisés declarando siempre. Y esto aprendió Josué de él. Y dice: porque todas las cosas que Jehová ha prometido, las ha cumplido. No ha quedado ni una sola palabra de las que él dijo que no lo haya hecho. Aunque él todavía no veía muchas cosas, pero declaraba ya que positivamente. Cuando la llama el Señor, ella viene a Cristo. Cuando el Señor te llama y tú vienes, tienes que procurar andar de acuerdo con Él. Amén. Porque cuando dos se pusieran de acuerdo, mire, todo lo que pidan, dice, creyendo, lo recibirán. Usted tiene que decir, y créame que si seguimos predicando sobre milagros y sanidad divina, es porque creemos que Dios hace eso en la vida de una persona. Y lo predico no porque he aprendido. Una de las doctrinas teológicas de sanidad divina. Pero lo predico no porque aprendí, lo predico porque he vivido. Amén. En segundo lugar, dice que el Señor dice, una vez que la vio, la llamó, le dijo, mujer, ¿qué dice? Eres libre de tu enfermedad. Usted tiene que aprender a escuchar la palabra de Dios.
Cuando usted aprende a escuchar la palabra de Dios dice que viene a traer fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces usted tiene dos cosas: la enfermedad que la ve, la enfermedad que la siente, la enfermedad que usted puede con sus ojos mirar. Ahí ese hinchazón, ese tumor, ese problema, esa hernia, los exámenes médicos, eso es lo que usted puede ver. Pero también usted tiene una palabra, que por su llaga fuimos curados, que pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos. Usted tiene la palabra, la que usted tiene que creerla para poder experimentar el milagro. Ahora yo pregunto, ¿a quién le puede creer? ¿O a quién le va a creer más? ¿Lo que ve o la fe que no ve? Pablo dice, no mirando las cosas que se ven. Unos días atrás estaba haciendo una limpieza, como dice la canción, limpieza en el armario, y encontré por ahí 1981, el examen del doctor Ramón Lazo Salazar, de aquí del hospital del hospital de medicinas tropicales, con el primer diagnóstico de la enfermedad. Ahí está. Lo guardo como testimonio, porque cuando me dijeron 2 años de vida en 1980, el Señor tuvo misericordia de mí, dijo, ay, te voy a mandar unos añitos más. Hemos experimentado milagros de sanidad. En 1988, usted conoce a Jaime, desde los 2 años, viviendo una crisis asmática, hermanos, que nos quitaba el sueño a veces hasta 24 horas con mi esposa. Nos turnábamos en la noche para estar atendiendo al niño. Octubre 7 de 1988, después de haber orado 21 días, porque así el Señor me dijo en un sueño, y tú orarás por tu hijo 21 días. No me dijo que lo iba a sanar, solamente me dijo que ore, me dio la palabra. Comenzamos a orar esos 21 días, 7 de octubre de 1988. Él estaba por los 6 años. Me levanté, oramos por él, ungimos con aceite, dijimos, Señor, he hecho mi parte. Él no podía comer pollo, no podía comer chocolate, no podía bañarse en una piscina, no podía andar en el polvo, no podía dormir con, tener animales en la casa. Doctor dijo solamente, mire, ustedes los padres tienen que cuidarle al niño de esto. Cuide pues a un niño que no vaya a jugar en la calle. Y como siempre digo, cuando el Señor lo sanó, de ahí en adelante come chocolate, come pollo, juega, más pasa en el suelo que jugando parado, y hasta duerme con el perro. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando Él hace las cosas, las hace perfectas. Hay enfermedades que no son para muerte, hay enfermedades que son para que el nombre del Señor sea glorificado, pero necesitas tú creer en la palabra que el Señor te da. Dice la palabra, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. A su nombre. Después de declarar, mire, la mujer seguía encorvada, pero ya Dios había dado la palabra, Jesús había dado la palabra, eres libre de tu enfermedad. Ahora, estaba encorvada, pero ya estaba interiormente, ¿qué? Libre, sanada. No dice la Biblia, pero yo me imagino que esta mujer comenzó a decir, Señor, gracias porque me sanaste, gracias porque me liberaste, gracias Señor porque tuviste misericordia de mí. Yo no lo esperaba, pero Jesús me llamó, gracias Señor.
y seguía encorvada. Pero ¿sabe qué? Ahora ya era libre en su espíritu y podía glorificar y dar gracias a Dios. Eso se llama fe. Y por eso dice que Jesús ahora, poniendo las manos sobre ella, que dice, se enderezó y glorificaba a Dios. Es posible que tú pases a orar en algún momento y nadie ponga las manos sobre ti. Pero no quiere decir que el milagro no se haya cumplido. Solamente por la palabra tú eres libre. El centurión entendió esto, que no había necesidad de que Jesús vaya a la casa a orar o a poner manos. El centurión entendió que solamente era necesario que Jesús diga la palabra. Y por eso el centurión, cuando se acerca, le dice, maestro, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y es suficiente. Y la Biblia dice que cuando Jesús oyó esto, dijo, no he encontrado, en todo Israel no he encontrado fe como la de este hombre. Dígale usted al Señor en esta mañana, no necesito que alguien me ponga la mano, necesito solamente que esa palabra que sale de tu boca traiga credibilidad en mi corazón. Y si nadie le pone las manos, póngase usted mismo. Porque la Biblia dice, y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Mire, yo he tenido enfermedades por las que nadie ha orado. Yo mismo he orado, me he puesto las manos ahí. Una ocasión tenía aquí una hernia y me la sentía como un botoncito aquí. Y un día conversando con un jefe, estaba trabajando y después de comer un sándwich por ahí yo comencé a ahogarme. Me dijo, Jaime, ¿qué le pasa? Le conté lo que me pasaba. Me dijo, eso es fácil, es una operación sencilla. Le dije, operación sencilla, Dios me libre. Mi médico saca, extirpa tumores, hernias, sin necesidad de abrir, hacer una herida. Y comencé a orar y a declararme sano y me bañaba y ahí estaba ese aparato. Comía y comenzaba el problema. Pero yo decía, Señor, gracias, porque tu palabra me dice que hace 2000 años tú llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores. ¿Cuándo se fue? No sé. Pero el milagro Dios lo hizo cuando Él quiso. Amén. Puso sus manos sobre ella. Y termino diciendo, la Biblia dice aquí, que le devolvió Jesús la identidad. Dice la palabra en el verso 16, y a esta hija de Abraham, a la que Satanás por 18 años la tuvo cautiva, no había que liberarla. Tú tienes que reclamar de acuerdo a lo que tú eres. No dejes que el diablo robe tu identidad. No dejes que el diablo te tenga cautivo pensando de que Dios de pronto no se ha acordado de ti o de que Dios de pronto con otro es milagroso y contigo no. Vuelve la identidad que tú tienes. Tú eres un hijo de Dios. Una hija de Dios. Y la Biblia dice que si nosotros siendo malos padres sabemos dar buenas dádivas, tenemos buenos anhelos, deseos para con nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos un hijo enfermo como padres, ¿qué es lo que más anhelamos? ¿Ah? Que se sane. ¿Tú crees que el Señor te quiera tener enfermo? ¿Ah? ¿Tú crees que el Señor se alegra cuando tú estás enfermo? Mire, yo siempre digo, prefiero estar enfermo yo a que esté enfermo uno de mis hijos.
Porque cuando un hijo está enfermo, está mal él y está mal el papá o la mamá. Pero cuando uno está enfermo y ve a los hijos corriendo ahí, molestando, haciendo sus bromas, sus cosas, uno en medio de la enfermedad, aunque sea, se sonríe un poco. Si tú, siendo un padre que por tiempo nomás va a estar en este lugar, sabes y tienes esos pensamientos, cuánto más tu Padre Celestial. Él no quiere verte enfermo. Él sufre cuando tú también estás sufriendo. Pero la Biblia dice que necesitas reconocer lo que tú eres. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Usted sabe, dice la Biblia, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora mire lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué es usted? Usted no es una criatura de Dios. Dios lo creó, pero Dios le compró y ahora Dios le ha dado una nueva identidad. Hijo de Dios. Amén. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no entiende, pero tú no debes dejarte llevar por lo que el mundo diga, aunque él no entienda. Mire, la otra vez me topé con un amigo y me dijo, tú eres de la religión de fulano de tal. Se rió. El mundo no va a entender. ¿Sabe por qué no entiende el mundo? Porque a él tampoco le conoció. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El verso 2 dice, pero dice, amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. O sea, que aunque el mundo no le crea, que aunque el mundo no le conozca, que aunque el mundo lo trate mal a usted, la Biblia dice, pero usted es hijo de Dios. Amén. Dígale a su hermano, no pareces, pero si la palabra dice que eres, yo creo que eres. Aunque el mundo no le conozca, no le reconozca, la Biblia dice, amados, pero ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y mire lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser o lo que somos. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Ahora el mundo quiere, cuando usted dice que es cristiano, que es hijo de Dios, ahora lo quiere ver con alas y con una aureolita aquí. No importa, dice, ahora todavía ni nosotros vamos a ver eso. Pero eso sí, cuando Él venga, mire, nada ni nadie podrá impedir que usted y yo seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos vayamos a estar con Él juntamente por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, para concluir, dice la palabra, que estando esta mujer en medio de la multitud, Jesús la vio, la llamó y sobre ella declaró, eres libre de tu enfermedad. Esperó 18 años sufriendo, padeciendo,
esperó 18 años. Yo me imagino que si Jesús no la hubiese llamado, su vida hubiese continuado otros 18 años más. Pero llegó su día. Llegó el tiempo de su milagro. A veces hemos pasado tanto tiempo sufriendo, angustiados, y queremos que el Señor haga ya el milagro. Y si no lo hace hoy, la duda, la incredulidad, a veces hasta la rebeldía se levanta dentro de nosotros. Y yo digo, si sufrió ya tanto tiempo, ¿qué tiempo más usted va a esperar por un milagro? Me gusta cuando Job, en medio de la angustia, del dolor y del problema que estaba pasando, él no se desesperó ni dudó del poder de Dios. Es más, cuando la esposa le dice, mira en la condición que estás y todavía crees en Dios. Porque eso es lo que pone el enemigo acá. Ay, que si el mensaje fuera cierto, ¿por qué el Señor no me sana? Por eso ya no, el domingo ya no voy a la iglesia. Pero mire lo que dijo Job. ¿Recibiré de Dios solamente el bien y no el mal? Y le dijo a la esposa, mira, aunque Él me mate, no solamente aunque Él permita que pase enfermo, aunque Él me mate, en Él esperaré, pero mi integridad yo la voy a mantener delante de Él. Yo no vengo solamente por el milagro, yo vengo a agradecerle porque Él me ha salvado. Y aunque sea cojos, tuerto, manco, lo que sea, pero voy a seguir alabando y glorificando el nombre de Dios. Porque esto que veo es temporal. Lo que no veo, un cuerpo glorificado, sano, perfecto, eso es lo que me espera en el día de mañana. Amén. Póngase de pie en esta mañana.